Ustedes dos no toquen esa mesa. La voz de Lara cortó la cocina como un cuchillo. La gente mayor no entiende lo que es la limpieza. Doña Alda se quedó quieta con el plato vacío entre las manos. Don Ernesto, a su lado, bajó la mirada hacia el mantel plástico con flores, como si quisiera esconderse en él. La mañana olía a café quemado y desprecio. Cada paso de Lara dentro de esa casa parecía una orden muda. Desaparezcan. El reloj en la pared marcaba las 06:17. Su hijo, Daniel, ya se había ido al trabajo sin mirar atrás. «Déjenlo ahí», siguió Lara limpiando el mostrador con exagero, como si cada miga fuera una invasión. «No tengo tiempo para estar limpiando huellas». Miró hacia el fregadero. «Y por favor, no toquen mis platos. La última vez casi rompo 2 vasos buscando dónde la señora...» Los guardó. Alda solo asintió. El señora salió escupido, con una sonrisa breve, torcida, casi una burla. Ernesto contuvo las ganas de responder. No por miedo a Lara, sino por Daniel. Siempre por Daniel. «No te preocupes, querida», dijo él, en voz baja. «Tomaremos el café afuera». «Hazme ese favor», respondió Lara, dándoles la espalda mientras miraba el móvil. «Ah, y cierren el portón. El perro del vecino anda suelto. No quiero líos». En el patio angosto, los dos se sentaron en el banco de cemento. El sol todavía no había vencido el frío de la madrugada. Alda frotó las manos. Ernesto sacó del bolsillo un paquete arrugado de galletas María. Las compartieron como quien comparte un recuerdo. Comieron en silencio, cuidando de no dejar migas en el suelo. «Ella no nos quiere aquí», murmuró Alda. Ernesto respondió con un suspiro. Desde que la casita de ellos quedó clausurada por la lluvia, habían venido por poco tiempo a casa del hijo. Ese era el trato. 1 semana, tal vez 2. Ya llevaban 3 meses allí. Y cada día, Lara encontraba un nuevo motivo para hacerlos sentir invisibles. «Aguantemos un poco más», intentó sonreír Ernesto. «La reparación termina pronto». «Pronto», repitió Alda, pero la palabra sonó hueca, como un cuarto vacío. La obra se había parado por falta de material, el ayuntamiento había demorado la entrega y el albañil ahora estaba enfermo. Pronto. Era un lugar que nunca llegaba. El portón rechinó. Lara apareció con una bolsa de basura y el gesto de quien camina sobre cristales. «¿Podrían, por favor, no colgar ropa el martes? Ese día tengo mi clase de pilates en línea». Y ese trapo de cocina hizo un gesto de asco. Sale al fondo de la cámara. «Ya me hicieron comentarios». Alda apretó los labios. «No te preocupes, no molestaremos», dijo Ernesto. «Perfecto», soltó Lara, tirando la bolsa al cubo y cerrando con fuerza. «Y Alda, evita usar mi crema de manos. Es cara. Tienes la tuya en el armario». Alda parpadeó, confundida. «Yo no la usé». «Debe haberse evaporado entonces», respondió Lara con una sonrisa sin gracia. «Qué raro, ¿verdad?» Ernesto sintió la vergüenza arder en el rostro de su esposa. Se levantó despacio. «Iremos a la farmacia más tarde, compramos otra». «No hace falta», dijo ella, dándose la vuelta. «Solo no lo repitan». Cuando volvió a entrar, Alda respiró hondo, intentando mantener la dignidad firme como una taza sin asa. «Yo no tomé nada, Ernesto». «Lo sé, mi vieja». En la sala, la televisión de Lara hablaba sola. Noticias, chismes, una propaganda de cruceros. Ernesto pensó en el mar que Alda siempre quiso ver y nunca vio. Pensó en cómo el tiempo promete, y si uno no lo cuida, se lo lleva todo. Por la tarde, Daniel mandó un mensaje. «Llego tarde. Reunión. Compórtense. Los quiero». Ernesto lo leyó en voz alta. El «compórtense» dolió más que la humillación de la mañana. No era la primera vez. Siempre venía así, pegado a una frase corta de amor, apurada, con sabor a punto final. «Está cansado», dijo Alda automáticamente. «Trabaja demasiado». «Sí, trabaja», repitió Ernesto, guardando el celular. Lara pasó la tarde moviendo muebles, reordenando armarios, cerrando puertas con la prisa de quien quiere hacer ruido.
Cuando Alda ofreció ayuda, escuchó. No, 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 gracias. Prefiero hacerlo a mi manera. La cocina es mía. Las reglas son mías. Así funciona mejor. Al final del día, la casa olía a desinfectante. Lara sirvió la cena en platos separados. El suyo, el de Daniel envuelto en plástico en la nevera y 2 cuencos pequeños, blancos y sin gracia, para los suegros. Arroz blanco, un poco de frijoles, 2 rodajas de salchicha. Ernesto agradeció. Alda también. La gratitud era el abrigo que usaban para no temblar por dentro. Daniel comerá más tarde, dijo Lara, señalando la nevera, en tono de advertencia. No dejen nada fuera de su lugar. No tocaremos nada, aseguró Alda. Bien. Lara dio media vuelta y antes de irse lanzó por encima del hombro. Mañana temprano vendrá gente. No salgan del cuarto, por favor. Será rápido. ¿Quién?, preguntó Ernesto. Asunto mío. La respuesta quedó flotando en el aire. Alda y Ernesto se miraron. Gente aquí. No salgan. Su casa, que ya no era suya, ahora tampoco era un refugio. Era una frontera. Y del otro lado, Lara. Esa noche, Alda tardó en dormir. El cuarto que ocupaban, el antiguo despacho de Lara, tenía una ventana que daba a la calle. La lámpara titilaba cada vez que alguien usaba el microondas. El colchón crujía con cada movimiento. Ernesto contaba las horas. La medianoche parecía un animal rondando afuera. Casi a la 1 escucharon la puerta principal abrirse despacio. El sonido de la llave, discreto. Pasos leves en el pasillo. Susurros. Lara y una voz masculina que no era la de Daniel. Mañana, entonces, dijo la voz, apagada. Mañana, respondió Lara, antes de que él llegue. Los dos dejaron de respirar. Ernesto levantó la cabeza, afinando el oído. El corazón le latía hasta en los dedos. «Sabes que con esto se resuelve todo», continuó la voz del hombre. «Sin ruido, sin peleas, documento firmado, coche en la puerta. Ellos suben pensando que es un paseo. Cuando se den cuenta, ya estarán lejos». Alda apretó el brazo de Ernesto con tanta fuerza que las uñas le dolieron. La sangre se le fue del rostro. «No quiero líos», susurró Lara. «Nada de llantos. Es solo necesario. Estorban. Daniel no lo nota, pero yo sí. Mi vida...» La voz tembló. «Está parada. Ni siquiera aguanté los comentarios de mi madre». «¿Te volviste la cuidadora de tus suegros?», soltó una risa forzada. «No soy enfermera. Quiero mi casa de vuelta». «Déjamelo a mí», dijo el hombre. «La furgoneta llega a las 8. Firman aquí y aquí. Nosotros nos encargamos del resto. Es un sitio limpio. Lejos, pero limpio. Y sin visitas por un tiempo como pediste. Silencio. Un silencio lleno de acuerdo». «Perfecto», respondió Lara al fin. «Pagaré en efectivo. No quiero transferencia ni nada en el extracto». Los pasos se alejaron. La puerta volvió a abrirse y cerrarse. El pasillo quedó en calma. En el cuarto el mundo se había vuelto un corredor angosto donde solo cabían 3 palabras. Furgoneta, lejos, sin visita. Alda se sentó en la cama, con las manos temblando. «Nos van a llevar», dijo sin voz, sin avisarle a Daniel. Ernesto no contestó enseguida. Su cara era otra, como si una sombra antigua, la de un hombre que ya había peleado por todo, hubiera regresado. «¿Escuchaste firma?», murmuró. «Querrán que firmemos algo. Para autorizar un papel. Saben lo que hacen». «No voy a firmar», dijo Alda, subiendo la manta hasta el cuello. «No lo haré». «Ni yo», dijo Ernesto. «Pero pueden inventar, mentir, decir que es del ayuntamiento, o un beneficio, o un curso de salud. Y si decimos que no», miró hacia la puerta. «¿Y si es a la fuerza?». Alda llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. «Daniel tiene que saberlo». Ernesto miró el celular en la mesita. Recordó el compórtense. Recordó todas las veces que Daniel, cansado y con 1000 plazos encima, prefirió creer en el camino más corto que Lara trazaba. Era más fácil, era más práctico, era por el bien de todos. «Si llamo ahora, ella escuchará».
dijo Ernesto. Y hasta mañana por la mañana. Cerró los ojos un momento. Puede ser tarde. Alda se puso de pie despacio, como quien vuelve a caminar después de una caída. Fue hasta la ventana. La calle estaba vacía. La luz del poste rota dejaba un halo amarillento sobre el asfalto. El viento movía las hojas del árbol del vecino, susurros verdes en la oscuridad. «Ernesto», lo llamó sin volverse, «no esperemos a la mañana. Nos vamos». El silencio que siguió fue distinto. No era miedo, era decisión. «¿Ahora?», preguntó él, solo para confirmar lo que ya entendía. «Ahora», dijo Alda, y la palabra sonó firme, con peso de piedra. Ernesto se levantó. Las manos ya no temblaban. El cuerpo recuperó esa fuerza conocida, la que usas cuando tienes que salvar a quien amas. Tomó la pequeña mochila donde guardaba las medicinas, la billetera, un abrigo de lana. Alda abrió el cajón y sacó la vieja foto de Daniel con 5 años, sonrisa de leche y rodillas raspadas. La guardó en el pecho del vestido, como quien guarda aire. «Sin ruido», susurró él. «Ponte los zapatos blandos, nada que suene». «Lo sé», respondió ella recogiendo el cabello. En la cocina oscura, se movieron entre las sillas como sombras. El reloj marcaba ahora las 00:38. Cada segundo era un paso más hacia la calle. Una cuchara tocó el borde del fregadero e hizo un ruido seco. Se quedaron inmóviles, esperaron. Nada. La casa siguió dormida, respirando con el silencio de Lara fundido en la oscuridad. En el pasillo, Ernesto tomó la llave del portón. Sabía dónde estaba. Lara le había hecho memorizarlo, para no llamarme todo el tiempo, y la envolvió en un paño para apagar el clic. Alda, con la foto en el bolsillo y la dignidad en alto, miró todo por última vez. La planta casi seca en la entrada, la alfombra con la palabra «bienvenidos» que nunca fue suya, el cuadro con frases motivacionales que Lara adoraba. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Irónicamente, ese cuadro era lo único que no sonaba vacío en ese momento, pero no por Lara, sino por ellos. El portón se dio con un chirrido que pareció un grito. Ernesto lo sostuvo para evitar el golpe. Alda pasó primero, ligera y rápida. Él cerró despacio, sin hacer el clic final, quedó solo apoyado. En la calle, el aire frío les cortó las mejillas. La ciudad dormía. El cielo era una tela sin estrellas. Los dos empezaron a caminar, pasos cortos, manos unidas, como en el matrimonio, como en el duelo, como en todos los comienzos y finales. «¿A dónde?», preguntó Alda. Ernesto señaló con la cabeza hacia la izquierda. «A la terminal de autobuses. Hay bancos, hay luz. Desde ahí decidimos». Respiró hondo. Lejos de la furgoneta, lejos de mañana. Alda apretó más sus dedos y el miedo que la seguía como un perro flaco retrocedió un par de pasos. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la libertad, pequeña, tímida, pero viva, entre un paso y otro. El reloj de la iglesia dio 1, 2, 3 campanadas. Al tercer toque ya estaban en la esquina, y la casa de Daniel, con su luz azul en el porche, se volvió un punto lejano en la oscuridad. Dentro de ella dormía una promesa rota. En la acera caminaba un pacto silencioso. Nadie nos va a llevar. No hoy, no sin nuestra voz. Y fue así, a las 00:51, que Alda y Ernesto dejaron atrás la casa de su hijo y comenzaron a cruzar una noche que, sin saberlo, guardaba secretos aún más crueles que el plan de la nuera. Pero también guardaba gente buena, casualidades luminosas y una justicia que, a veces, elige la hora más inesperada para llegar. El día siguiente amaneció gris, pesado, como si hasta el cielo sospechara lo que estaba por suceder dentro de aquella casa. El canto de los pájaros sonaba distante y el ruido de la calle llegaba apagado por las paredes. Alda despertó antes del sol, como siempre, pero no por costumbre, sino por el peso en el pecho, por el recuerdo de la conversación oída en la madrugada. Se levantó despacio para no despertar a Ernesto y fue a la cocina. Allí encontró a Lara,
ya en bata mirando el móvil con una taza de café caro que olía a amargura y soberbia. «Buenos días», se atrevió a decir Alda con voz suave. «¿Buenos para quién?», respondió Lara sin levantar la vista. Alda se encogió. Preparó su propio café en silencio, solo agua caliente y pan del día anterior. Ernesto entró poco después, con el rostro cansado. Intentó sonreírle a su esposa, pero el gesto se deshizo cuando cruzó la mirada con Lara. «Necesito que se queden encerrados en el cuarto esta mañana», anunció ella revolviendo el azúcar. «Vendrá gente, será rápido. No quiero ruido, ni su respiración colándose por el pasillo». «Pero Lara», empezó Ernesto, pero ella lo interrumpió. «Sin peros, es mi casa. Mis amigos no tienen por qué ver que tengo 2 anclas viviendo aquí de favor». El silencio cayó como una losa. Alda tragó saliva. «Claro, nos quedaremos en el cuarto». Lara sonrió, satisfecha. «Bien, así me gusta». Dio 2 pasos, se giró y añadió con veneno. «A veces pienso que olvidan que son visitas». La palabra visitas dolió más que cualquier insulto, porque ellos no eran visitas, eran padres. Habían sido el pilar de Daniel. Le habían dado techo, comida, escuela, salud. Las visitas no entregan su vida entera por un hijo, pero en la boca de Lara eran solo una carga. Ernesto respiró hondo. Por dentro, la cabeza le hervía. Recordó cuando cargaba a Daniel en los hombros, orgulloso de cada paso que daba el niño. Recordó las noches sin dormir, trabajando el doble para pagar la universidad. Y ahora allí estaba, reducido a un huésped indeseado. «Va a pasar», murmuró a Alda cuando se encerraron en el cuarto. «¿Pasar?», respondió ella conteniendo las lágrimas. «Ernesto, escuchaste lo mismo que yo. Nos van a sacar de aquí sin que Daniel sepa». Él no contestó. Se sentó al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Su mente giraba entre recuerdos y miedo. ¿Cómo podía su hijo estar tan ciego? No veía el veneno que su esposa destilaba cada día. Mientras tanto, Lara recibía la visita. Voces masculinas sonaban en la sala, firmes, secas. Los abuelos pegaron el oído a la puerta y solo alcanzaron a oír fragmentos. «Firman aquí. Mañana temprano lo resolvemos. No tendrán cómo volver». Alda apretó las manos. Ernesto cerró los ojos. Cuando los pasos se alejaron y la puerta principal se cerró, ambos permanecieron inmóviles durante varios minutos. El aire parecía denso, como si la casa misma los ahogara. «Ernesto», dijo Alda en un susurro, «si esperamos, nos llevarán. Lo sabes». Él asintió despacio. «Lo sé». «Entonces no podemos esperar a Daniel», insistió ella. «No nos va a escuchar». La convicción en su voz lo sorprendió. Aquella mujer, siempre tan dulce, hablaba ahora como una muralla. Él tomó su mano. «Esta noche, a medianoche». Ella le apretó los dedos, decidida. El resto del día fue una tortura. Lara los ignoraba, pero cada gesto suyo tenía una doble intención. La forma en que cerraba con llave el cuarto de huéspedes al salir, cómo escondía papeles en el cajón del salón, cómo los miraba con esa sonrisa de triunfo. Era como si ya saboreara su ausencia. Al caer la tarde, Daniel llegó agotado. Dejó el maletín en el sillón y besó a su esposa en la frente. «¿Cómo fue el día?», preguntó distraído. «Pesado», contestó Lara abrazándolo. «Pero mañana todo mejora». La mirada que lanzó a sus suegros fue breve, pero cargada de mensaje. Alda tragó saliva. Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. «Mamá, papá», saludó Daniel sin acercarse mucho. «Todo bien, ¿verdad?». Alda sonrió, tragándose la angustia. «Todo, hijo, todo bien». Y él lo creyó. Siempre lo hacía. Esa noche, mientras Lara y Daniel dormían, Alda y Ernesto se reunieron en el cuarto oscuro. El reloj parecía moverse más despacio. El ruido de los coches en la calle era un recordatorio de que existía un mundo más allá de esas paredes, un mundo que podía ser cruel, pero también la única salida. «Esta noche», repitió Ernesto firme, «nos iremos». Alda respiró hondo. Su corazón latía tan fuerte que parecía delatar sus planes.
pero había más miedo en quedarse que en huir. Y así, en el silencio de la oscuridad, con una pequeña maleta escondida bajo la cama y una valentía más grande que la desesperación, los dos se prepararon para cruzar la madrugada que lo cambiaría todo. La noche parecía interminable. Alda, acostada de lado, sostenía contra el pecho la vieja foto de su hijo cuando era niño. El rostro sonriente de Daniel, con los dientes torcidos y los ojos llenos de brillo, parecía burlarse del presente. Como aquel niño que decía, «Mamá, no me sueltes nunca», podía haberse convertido en el hombre que ahora aceptaba el silencio frío de su esposa. Los recuerdos empezaron a desplegarse, como si la oscuridad del cuarto fuera una pantalla de cine. Era una mañana soleada de otoño. Ernesto volvía del trabajo agotado cuando escuchó a Daniel, todavía pequeño, corriendo por el patio con una cometa improvisada. «¡Papá! ¡Papá! ¡Mira, voló!», gritaba el niño con los pies descalzos sobre la tierra. Ernesto dejó la fiambrera vacía y, aunque muerto de cansancio, corrió con él. Sostuvo el hilo, le enseñó a controlar el viento. La risa del chico era el combustible que borraba cualquier dolor. Alda, desde la ventana, observaba la escena con un paño de cocina entre las manos y lágrimas discretas en los ojos. «Algún día volará solo», pensó entonces. No imaginaba que ese vuelo traería también distancia. El tiempo pasó, y con él llegaron las cuentas y los sacrificios. Ernesto hacía trabajos extras por la noche para completar el sueldo. Lavar coches, cargar cajas en el mercado, lo que fuera. Alda cosía ropa para las vecinas, todo para que Daniel pudiera estudiar. Cuando por fin lograron pagar la matrícula de la universidad, Alda recordaba la cena sencilla que prepararon para celebrar: pasta con salsa roja. Ernesto levantó el vaso de jugo y dijo, «Nuestro hijo va a ser alguien grande». Daniel sonrió, orgulloso. Y lo fue, pensaba ahora Alda, acostada en el cuarto estrecho, pero tan grande que ya no puede vernos. Los recuerdos también traían el sabor amargo de las primeras veces que Lara apareció. Desde el inicio, su mirada hacia los suegros tenía algo de superior. Un comentario sobre la ropa sencilla de Alda, una risita cuando Ernesto contaba anécdotas de juventud. Son buena gente, pero demasiado simples. Recordaba Alda haberla oído decir por teléfono, creyendo que nadie la escuchaba. Daniel, enamorado, nunca le dio importancia. «No quiso decir eso, mamá, entendiste mal». Y Alda le creía, o fingía creerle, para no perderlo. Ahora, en ese cuarto, las escenas pasaban como cuchillos. El niño descalzo que lloraba cuando su padre llegaba tarde, el adolescente que presumía llevar la comida hecha por su madre, el joven que decía, «Algún día les daré una casa mejor». Todo eso parecía haberse perdido cuando Lara entró por completo en su vida. Ernesto cerró los ojos, pero no pudo dormir. En su mente resonaba la frase que había oído horas antes: «Estorban, quiero mi casa de vuelta». Se levantó y fue hacia la ventana. La calle seguía dormida, iluminada por un poste titilante. Respiró hondo. Alda se acercó. «¿Recuerdas cuando dijo que nunca nos dejaría?», susurró ella. «Lo recuerdo», respondió Ernesto con voz pesada. «Lo dijo el día que consiguió su primer trabajo. Nos abrazó y prometió ser siempre agradecido». «¿Y ahora?», preguntó ella con los ojos húmedos. «¿Qué pasó con esa promesa?». Ernesto tardó en responder. Miró otra vez la calle, como si el viento pudiera traerle la respuesta. «Tal vez todavía esté ahí dentro, Alda, pero está ciego». Lara le tapó los ojos. Ella asintió, aunque en el fondo sabía que la ceguera de Daniel no era solo culpa de su esposa. Era también la comodidad de quien prefiere no mirar. Recordaron tantos momentos pequeños pero dolorosos. El aniversario de bodas en que Daniel llegó tarde y solo envió un mensaje por el móvil. La Navidad en que Lara se quejó del mantel viejo y pidió que no lo usaran porque no combinaba con el estilo moderno de la casa. Cada detalle, antes disfrazado de esperanza,
ahora se revelaba como parte de un cuadro más grande, un cuadro pintado con descuido, ingratitud y humillación. «Ernesto», dijo Alda con firmeza, «si nos quedamos nos llevarán como a niños, sin voz, sin elección». Él tomó sus manos, miró las arrugas que el tiempo había dejado, la piel delgada marcada por historias. «¿Estás lista?», preguntó. «Sí». No para huir solo por miedo, sino para no dejar que nos quiten la dignidad. El corazón de Ernesto se aceleró. Por primera vez en medio de aquella situación terrible, sintió orgullo. Orgullo por la valentía silenciosa de la mujer que siempre había estado a su lado. «Entonces así será», dijo. «Hoy no nos llevarán. Hoy decidimos nosotros». Las horas siguientes se arrastraron como siglos. Cada sonido de la casa era una amenaza. La risa apagada de Lara al teléfono, el abrir de cajones, el golpear de puertas, el tintinear de los cubiertos sonaba como un ensayo cruel del día siguiente. Daniel, ajeno a todo, entró al cuarto solo para decir buenas noches rápido. Un beso distraído a la madre, un gesto al padre. No notó la mirada desesperada que ambos escondían. Cuando la casa se hundió en el silencio de la madrugada, los dos seguían despiertos, sentados uno junto al otro, mirando la pequeña maleta escondida bajo la cama. El reloj marcó las 23:57, 3 minutos para la medianoche. Alda y Ernesto se miraron. El miedo seguía ahí, pero ahora venía acompañado de algo más fuerte, determinación. En sus mentes los recuerdos seguían vivos. El Daniel niño, el Daniel adolescente, las promesas hechas y olvidadas. Y sobre todo, la certeza de que no podían permitir que su historia terminara como un peso abandonado por conveniencia. La medianoche se acercaba. El mundo parecía contener la respiración. Y en ese pequeño cuarto, dos almas envejecidas se preparaban para escribir la última parte de su huida. El silencio de la casa era engañoso. Desde fuera, todo parecía tranquilo, solo el tic-tac del reloj del salón rompiendo la oscuridad. Pero detrás de esas paredes se destilaba un veneno en forma de susurros. Y esa noche, Alda y Ernesto escucharían la verdad sin máscaras. Pasaba un poco de la medianoche cuando voces bajas resonaron en el pasillo. Ernesto, acostado, abrió los ojos al instante. Alda ya estaba despierta, con los oídos alertas como un animal acorralado. «Shh, habla más bajo, puede oírnos». La voz era de Lara. Otra voz masculina respondió, firme. «No va a oír nada. Está dormido. Ellos también». Alda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Empujó suavemente el hombro de Ernesto, que ya se incorporaba. Él llevó el dedo a los labios, pidiendo silencio, y se acercó a la puerta. Pegó el oído a la madera fría. «Todo está listo para mañana», dijo el hombre. El conductor ya confirmó. «La furgoneta llega a las 8 en punto». «¿Y los papeles?», preguntó Lara ansiosa. «Los traje. Solo tienen que firmar. Les diremos que es un registro para un beneficio del gobierno. La gente mayor cree en cualquier cosa». Alda llevó la mano a la boca para contener el llanto. Ernesto apretó los puños. «¿Y si se niegan?». La voz de Lara tenía un toque de impaciencia. «No tendrán opción. El documento ya está listo. La firma es solo formalidad. Si no firman, lo arreglamos de otra manera. Lo importante es sacarlos de aquí». Siguió un silencio denso, hasta que Lara habló de nuevo, con una frialdad que cortaba el aire. «Quiero que sea rápido, sin escena, sin llantos. Cuando Daniel vuelva, ya estarán lejos. No quiero explicaciones ni discusiones. Se quejará al principio, pero luego lo entenderá». «¿Entender?», se rió el hombre. «Los hombres siempre entienden cuando la mujer dice que fue por el bien de la casa». La risa atravesó el pasillo como una cuchillada. Dentro del cuarto, Ernesto cerró los ojos. Respiraba con dificultad, el corazón golpeándole el pecho. «El asilo está apartado, como pediste», continuó el hombre. «Nada de visitas por unos meses. No molestarán». «Perfecto», dijo Lara satisfecha.
Quiero tranquilidad, quiero mi vida de vuelta. No me casé para ser niñera de viejos. Aquellas palabras entraron en los oídos de Alda como agujas afiladas. Tembló, con las lágrimas cayendo sin control. Ernesto tomó su mano con fuerza, tratando de darle una seguridad que ni él tenía. Las voces se alejaron. El golpe suave de la puerta principal confirmó que el hombre se había ido. Solo quedó el silencio de la casa, un silencio lleno de revelaciones. Ernesto se apartó de la puerta y volvió a la cama. Se sentó junto a su esposa. Ya no son sospechas, Alda, es certeza. Ella no respondió enseguida. Su cuerpo temblaba. Finalmente murmuró: «Nos van a sacar de aquí, como si fuéramos muebles viejos». «No esperaremos», dijo Ernesto, firme. «No nos llevarán como si fuéramos cargas». Respiró hondo, tratando de calmarse. Pensaba rápido, como cuando era joven y debía resolver problemas de improviso. Pero esta vez no se trataba de trabajo, sino de libertad. «Mañana a las 8», repitió mirando el reloj. «Eso nos deja pocas horas. Tenemos que salir antes». Alda lo miró sorprendida. «¿Huir?» «Sí», respondió sin dudar. «Esta misma noche». Ella tragó saliva. El miedo se mezclaba con la valentía. «¿Y a dónde iremos?» «A donde sea. A la calle, a la terminal, a casa de alguien conocido. Lo importante es no estar aquí cuando llegue esa furgoneta». Alda asintió lentamente. El corazón le latía con fuerza, pero la decisión era inevitable. «Ernesto», su voz se quebró. «¿Y si Daniel nunca nos cree?» Él tomó el rostro de su esposa entre las manos. «Entonces al menos tendrá que vivir con la duda. Pero no nos van a desechar en silencio». Los dos se miraron a los ojos durante un largo momento, como sellando un pacto. Afuera, Lara caminaba por la casa, cerrando puertas, apagando luces. Cada clic de la llave era un recordatorio cruel. Estaban atrapados. En ese momento, entendieron que la madrugada era su última oportunidad. Si no actuaban, los llevarían contra su voluntad. Ernesto se levantó, abrió el cajón de la cómoda y sacó un abrigo viejo. En el bolsillo metió el poco dinero que aún les quedaba. Alda tomó los medicamentos de él y la fotografía del hijo de niño. En el silencio de la noche comenzaron a preparar la huida. El reloj marcaba las 01:42. Sus respiraciones eran pesadas, pero la decisión estaba tomada. Antes del amanecer, esas paredes dejarían de ser prisión. Y así, en la oscuridad, con miedo y dignidad entrelazados, los dos dejaron de ser víctimas para convertirse en sobrevivientes. La mañana llegó arrastrándose con el peso de una sentencia a punto de cumplirse. El sol entraba por las rendijas de la cortina, pero la luz no calentaba nada. Alda apenas había dormido. Ernesto, inquieto, se levantó temprano, con las palabras de la madrugada todavía girando en su mente. Daniel estaba en la cocina, con la corbata torcida, apurado para ir al trabajo. El olor del café recién hecho llenaba el aire. Lara servía la mesa, pero había algo en su sonrisa. No era amabilidad, era victoria. «Buenos días, papá, mamá», dijo Daniel sin levantar mucho la vista. «¿Durmieron bien?» Alda quiso decir la verdad, pero solo asintió con un sí en voz baja. Ernesto, en cambio, respiró hondo y decidió que esa sería la última oportunidad de hablar con su hijo. «Daniel», comenzó con tono grave, «necesitamos hablar». El hijo se detuvo un instante, acomodando los papeles en su maletín. «Ahora, papá, estoy tarde». «Es importante», insistió Ernesto. «Muy importante». Lara intervino antes de que el silencio terminara de formarse. «Ernesto, él no puede llegar tarde. ¿Sabes cómo son esas reuniones?» Puso la mano en el brazo de su marido y sonrió con una dulzura fingida. «Déjalo para después». «¿Sí? No puede ser después», respondió Ernesto, mirando directo a su hijo. «Escucha lo que tengo que decir». Daniel suspiró, impaciente. «Está bien, habla, pero rápido». El corazón de Alda se aceleró. Ernesto la miró un instante y luego volvió la vista a su hijo. «Anoche oímos una conversación. Lara estaba aquí con un hombre.
Hablaban de una furgoneta, de papeles, de llevarnos lejos, sin que tú lo supieras. La cocina quedó sumida en un silencio pesado. Daniel parpadeó, sorprendido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lara soltó una risa breve, burlona. «No me digas que están hablando en serio. No estamos bromeando», dijo Alda con voz temblorosa. «Yo escuché, Daniel. Ella dijo que ya no nos quería aquí, que sería mejor mandarnos lejos». Daniel miró a su esposa, confundido. «Eso es cierto, Lara». Ella soltó una carcajada incrédula, llevándose la mano a la frente. «Dios mío, ¿ves lo que digo, Daniel? Están inventando historias». Se giró hacia sus suegros con tono afilado. «¿Qué fue lo que oyeron? ¿Una novela en la tele? ¿Un vecino? Debieron estar soñando». «No estábamos soñando», insistió Ernesto. «Dijo sin visitas por meses. Dijo firmar papeles». «¡Basta!», exclamó Lara golpeando la mesa. «No puedo creer que estén intentando pintarme como una criminal en mi propia casa». Daniel se pasó la mano por el rostro nervioso. «Papá, mamá, saben que los amo, pero esto es serio. Están acusando a mi esposa de algo muy grave». «Daniel, no inventaríamos algo así», dijo Alda, con lágrimas en los ojos. «Eres nuestro hijo. Solo queremos protegerte de sus mentiras». Lara se inclinó sobre la mesa, con una mirada venenosa, pero una voz todavía suave, medida ante su esposo. «Amor, por favor. Están agotados, confundidos. No duermen bien. Imaginan cosas. ¿No lo ves? Necesitan ayuda médica. Esto no es normal». Daniel respiró hondo. El conflicto se reflejaba en su rostro. «Papá, mamá, tal vez se confundieron». Esas palabras fueron como una puñalada. Ernesto bajó los hombros, derrotado. El hijo que criaron, el niño que prometió nunca abandonarlos, ahora dudaba de ellos para defender a su esposa. Lara aprovechó la grieta. «Daniel, hablamos luego. Ellos necesitan descansar. Vas a llegar tarde». Daniel tomó el maletín con el ceño fruncido. Se acercó a sus padres. Dio un beso rápido a la madre y un leve toque en el hombro del padre. «Hablamos más tarde, ¿sí?» «¡Daniel!», gritó Ernesto, con la voz llena de desesperación. «No dejes que hagan esto con nosotros». Pero su hijo ya estaba en la puerta. Lara lo acompañó hasta el coche, dándole un beso largo, como quien sella una victoria. Cuando regresó, sus ojos ya no disimulaban nada. La sonrisa se volvió fría, cortante. Miró a los suegros con crueldad. ¿Vieron? No les creyó. «Nunca lo hará. Ustedes solo son un estorbo». Alda comenzó a llorar en silencio. Ernesto sintió una furia profunda subirle por dentro, pero la contuvo. No quería darle a Lara el placer de verlos perder la calma. «Tienen unas horas», dijo ella, arreglándose el cabello. «Aprovechen lo que les queda». Y se fue dejando el eco de sus tacones resonar por el pasillo como un martillo de sentencia. Dentro de la cocina el aire era irrespirable. Alda se abrazó a su marido, el cuerpo temblando. «No nos cree, Ernesto. Nuestro propio hijo...» «Lo sé», respondió él con amargura, «pero ya no importa. Nosotros conocemos la verdad y no podemos seguir dependiendo de él». El silencio llenó el espacio, roto solo por el sonido del reloj marcando los segundos, cada uno acercándolos más a la llegada de la furgoneta. Ernesto se incorporó, decidido. «No esperaremos, Alda. Es hoy, es ahora». Los ojos de ella, brillando por las lágrimas, reflejaron la misma determinación. El miedo ya no dolía igual, ahora los empujaba. Mientras Lara planeaba su mañana tranquila, ellos empezaban a planear su fuga final, con el corazón latiendo cada vez más rápido. El día se arrastraba como una cadena pesada. Cada minuto era un paso hacia el peligro. Lara caminaba por la casa con aire triunfante, tarareando una melodía irritante, como quien ya saborea la victoria y solo espera el final del acto. Alda intentaba mantenerse firme, pero el nudo en el estómago era insoportable. Tenía la boca seca, las manos frías. Ernesto, a su lado, permanecía en silencio, pero sus ojos hablaban.
Estaba calculando cada detalle de la huida. Fue a media tarde cuando la verdad se mostró en su forma más cruel. Lara, distraída, dejó el bolso abierto sobre la mesa del salón mientras atendía una llamada en el pasillo. Alda, que venía de la cocina, pasó y vio unos papeles arrugados con un sello azul en la esquina y una firma ya escrita en uno de los espacios. El corazón le dio un vuelco. Sin pensarlo mucho, se acercó y tiró discretamente de la hoja de arriba. El título la hizo temblar. Autorización de alojamiento permanente, institución de larga estancia. Alda llevó la mano a la boca. El documento confirmaba cada palabra escuchada aquella madrugada. Allí estaban, en letras frías, su nombre y el de Ernesto, ya mecanografiados, listos para ser formalizados con la firma. En el espacio de responsable legal, había un post-it amarillo pegado con una nota escrita a mano. «Firmar aquí». Antes de que pudiera alejarse, escuchó la voz de Lara al teléfono. «Sí, todo está listo. Los papeles ya están preparados. Mañana a las 8 en punto. No te preocupes, firmarán. Yo misma me encargaré». Alda corrió al cuarto con el documento escondido bajo el delantal. Se lo mostró a su marido, que abrió los ojos de par en par al leerlo. Aquí dice, Alda, acogimiento permanente. No es visita, no es apoyo, es encierro. Apretó el papel entre las manos con la voz cargada de rabia. Quieren enterrarnos vivos. Ernesto, ¿y si ella dice que estamos locos? ¿Y si Daniel vuelve a creerle? La voz de Alda temblaba. Podrían incluso falsificar la firma. Tú sabes cómo es. Precisamente por eso no podemos esperar, respondió él, decidido. Si nos quedamos, nos van a llevar. Esta noche nos vamos. Alda miró alrededor, aquel cuarto pequeño que ya no sentía suyo. La maleta escondida bajo la cama parecía llamarla con un suspiro. Pero, ¿a dónde iremos? No conocemos a nadie en esta ciudad. A donde el viento nos lleve, mejor en la calle que en una cárcel con paredes llenas de reglas. El peso de sus palabras cayó como un trueno. Era la primera vez que Ernesto decía en voz alta que estaban solos. El hijo, que debía ser refugio, se había convertido en silencio. Esa noche, Lara preparó la cena como si nada hubiera pasado. Sirvió un plato abundante para sí misma, dejó una comida envuelta para Daniel y colocó frente a sus suegros 2 platos con arroz mal cocido y frijoles aguados. Coman. Mañana necesitarán energía. Su sonrisa tenía más veneno que dulzura. Alda bajó los ojos hacia la comida sin sabor. Ernesto miró el plato, pero no lo tocó. «No tenemos hambre», dijo con sequedad. «Como quieran». Lara se encogió de hombros y encendió la televisión. Alda respiró hondo. Sabía que no podían desgastarse. Cada gota de fuerza sería necesaria para la noche que venía. De regreso en el cuarto, con la puerta cerrada, Ernesto sacó del bolsillo el documento que habían encontrado. «Este es nuestro aviso final», dijo. «Si nos quedamos, mañana estaremos lejos, sin derecho a volver». «Entonces, hoy...» empezó Alda, pero la voz se quebró. «Hoy huimos», completó él. Decidieron esperar a que la casa se hundiera en el silencio total. Cada detalle estaba planeado. Tomar la pequeña maleta, llevar solo lo esencial, salir por el portón sin hacer ruido. Ernesto sabía dónde estaba la llave. La misma Lara le había hecho memorizarlo para no molestarla. «¿Y si se despierta?», preguntó Alda. «No lo hará». La firmeza en su voz los sostenía a ambos. «Y si lo hace, igual nos iremos». Alda se sentó en la cama y volvió a tomar la foto del hijo pequeño. Pasó los dedos arrugados por la sonrisa de Daniel. «¿Cómo pudo permitir esto?», me murmuró. «No ve», respondió Ernesto, «pero nosotros sí, y no dejaremos que nos borren». Alda miró a su marido. En su rostro, marcado por los años, vio al mismo hombre que trabajaba hasta la madrugada para darle al hijo una vida mejor. Y ahora, en esa misma madrugada, trabajaría otra vez, pero para salvar su dignidad. El reloj de la sala dio 9 campanadas. Cada una resonó en sus pechos como un recordatorio. El tiempo se acababa.
Lara subió temprano las escaleras, quejándose de dolor de cabeza. El sonido de la puerta cerrándose fue la señal que esperaban. En la oscuridad, Alda y Ernesto se miraron. No necesitaban palabras. El pacto estaba sellado. La maleta estaba lista. El documento arrugado, guardado como prueba. El valor, más grande que el miedo. El plan cruel de la nuera estaba completamente descubierto. La ayuda era una trampa. El cuidado, abandono disfrazado. Ya no quedaban dudas. La única salida era la huida. Y mientras la casa dormía, sus corazones ya caminaban por la calle desierta, incluso antes de que sus pies dejaran el suelo del cuarto. La cena de esa noche se convirtió en un auténtico teatro de apariencias. Lara, con su vestido nuevo y tacones altos, caminaba de un lado a otro como una actriz principal que no acepta compartir el escenario. Daniel, aun con la corbata floja del trabajo, era solo su sombra. Sonreía cuando debía, asentía cuando convenía, sin notar realmente lo que ocurría a su alrededor. La mesa estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal y servilletas dobladas en forma de flor. Pero para Alda y Ernesto la escena era otra. 2 platos simples, apartados de la mesa principal, sin copa, sin mantel. Los habían colocado cerca de la puerta, casi como figurantes de una obra, sin derecho a hablar. Una de las invitadas, una vecina curiosa, comentó en voz alta: «Qué bonito ver a la familia reunida. Deben ser los padres de Daniel, ¿no?». Lara no perdió la oportunidad de clavar la estocada. «Sí, mis suegros, están viviendo aquí, temporalmente». Soltó una risita llena de veneno. «Ya va siendo hora de resolver eso, ¿sabes?». Algunos invitados rieron con incomodidad. Otros solo bajaron la mirada en silencio. Daniel se encogió en su silla, claramente incómodo, pero no dijo una palabra. Alda sintió cómo el calor le subía al rostro. Sus manos, frágiles y arrugadas, temblaban sobre el regazo. Ernesto la miró de reojo, y en esa mirada había una súplica muda. «Resiste un poco más». La cena continuó entre conversaciones sobre negocios, viajes y planes. Lara era el centro de atención, contando anécdotas, mostrando fotos en el móvil, riendo con fuerza, hasta que uno de los hombres comentó: «Admiro a quienes pueden cuidar de sus padres en casa. Es duro, pero vale la pena. Los míos incluso me ayudan con los niños». Lara soltó una carcajada que llamó la atención de todos. «Ah, si fuera así aquí», miró a Alda y Ernesto con desprecio. «Pero, lamentablemente, no es el caso. Con todo respeto, apenas pueden cuidarse solos. Tengo que vigilar que no rompan nada, que no se pierdan, que no hagan tonterías. Es una carga diaria». El silencio se apoderó de la mesa. Algunos invitados bajaron la mirada avergonzados. Otros disimularon con un trago de vino. Alda sintió el pecho apretarse. La respiración se volvió corta, como si el aire hubiera desaparecido. Ernesto, rígido, fijaba los ojos en el plato vacío, pero el temblor de su mandíbula revelaba la rabia que ardía dentro. Daniel carraspeó, intentando suavizar el ambiente. «Lara, no tienes que hablar así». Pero ella siguió, implacable. «Solo estoy siendo sincera, cariño. La vida no es un cuento. Hay quienes creen que es noble cargar con ese peso, pero yo prefiero ser realista». Ernesto no pudo contenerse. Se levantó, apoyándose en la silla. Su voz salió grave, aunque temblorosa. «Respeto. Es lo único que pedimos. Trabajé toda mi vida, me partí el lomo, tuve 2 empleos, pasé noches sin dormir para darle a este hombre», señaló a Daniel, «todo lo que tiene. Y ahora nos tratan como cargas, como trastos viejos arrinconados». La sala se sumió en un silencio incómodo. Alda, con lágrimas corriendo por las mejillas, intentó tirar del brazo de su esposo para que se sentara. «Ernesto, por favor». Pero él continuó mirando directamente a Lara. «Si solo fuera ingratitud, ya dolería. Pero es más que eso. Quieren borrarnos, fingir que no existimos». Los ojos de Lara chispearon, pero enseguida recompuso el rostro con una sonrisa falsa. «¿Ven?»,
dijo a los invitados. Justo de eso hablo. Siempre se quejan, inventan historias, hacen drama. Yo intento recibirlos con educación y ellos me humillan así. Unas risas incómodas recorrieron la mesa, apagadas, casi cómplices. Daniel bajó la cabeza, impotente. Alda se levantó despacio. Las piernas le temblaban, pero la dignidad la empujaba hacia adelante. Nunca pedí lujo ni reconocimiento, solo respeto. Su voz era serena, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Dimos la vida por nuestro hijo. Trabajamos hasta quedarnos sin fuerzas. No merecemos ser tratados como un estorbo delante de extraños. Las lágrimas le corrían por la cara. Algunos invitados apartaron la mirada, avergonzados. Pero Lara solo sonrió, complacida de verla quebrarse. «¿Lo ven?», repitió, «siempre con su drama». Ernesto puso una mano en la espalda de su esposa, ayudándola a mantenerse erguida. La condujo hasta el cuarto sin mirar atrás. La puerta se cerró, apagando las risas que seguían resonando en el comedor. En el cuarto, Alda se dejó caer sobre la cama, llorando en silencio. Ernesto permaneció de pie, con la mirada fija en la pared. «Basta», dijo en voz baja, pero con la fuerza de una decisión que ya no se puede revertir. «Esta fue la última vez que tragamos humillación». Alda se secó las lágrimas y respiró hondo. «Tienes razón. No puedo más. Hoy, Ernesto. Hoy nos vamos». Él asintió. Y en esa decisión había más poder que en toda la rabia acumulada. En la sala, Lara reía con voz alta, como si nada hubiera pasado. «Disculpen la escena, mis suegros son así, muy difíciles de tratar. Daniel y yo hemos hecho lo posible, pero ya no se puede más. Mañana, por fin, todo quedará solucionado». Los invitados brindaron, algunos por compromiso, otros porque realmente creían en su versión. Daniel sonrió sin ganas, prisionero de un matrimonio donde su voz ya no pesaba. Mientras tanto, en el piso de arriba, dos corazones heridos se aferraban a la única cosa que les quedaba, el valor de escapar antes de que fuera demasiado tarde. De nuevo en el cuarto, Ernesto abrió la maleta escondida. Dobló ropa sencilla, guardó los medicamentos, la foto de Daniel de niño y el documento arrugado que revelaba el plan cruel de su nuera. Cada objeto guardado era una despedida silenciosa. «Esta noche, a medianoche», repitió Ernesto. «Cuando todos estén dormidos partimos». Alda asintió, apretándole la mano. Y no miramos atrás. El reloj del salón marcó las 10. El eco de las risas falsas aún flotaba en la casa, pero en el corazón de ambos solo quedaba el silencio de la resistencia, de la dignidad y de la huida que se acercaba. El reloj marcaba las 23:15, cuando el último invitado se marchó. El sonido de las copas aún vibraba en el aire, mezclado con las carcajadas huecas que habían llenado la noche. Lara, satisfecha con el espectáculo de humillación que había montado, recogía los platos despacio, tarareando como quien acaba de ganar una guerra. Daniel, agotado, subió las escaleras sin decir nada, dejando a su esposa en la planta baja. En el cuarto, Alda y Ernesto esperaban en silencio, sentados uno al lado del otro en el borde de la cama. Ninguno podía dormir, y tampoco quedaban lágrimas. El dolor se había transformado en decisión. «¿Estás listo?», preguntó Alda, casi en un susurro. Ernesto asintió. «Listo. Hoy es nuestra noche». La casa respiraba distinto. Cada crujido de la madera, cada chirrido lejano, sonaba como una advertencia. La pequeña maleta, ordenada con cuidado, estaba oculta detrás del armario. Dentro, solo lo esencial: ropa, medicinas, el documento que revelaba el plan de Lara y la foto de Daniel cuando era niño. «Esperemos hasta medianoche», murmuró Ernesto mirando el reloj, «cuando el silencio sea más profundo». Alda abrazó el abrigo viejo, apretándolo contra el pecho como si fuera un escudo. El corazón le latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por la pequeña esperanza de que, fuera de esas paredes, aún existiera un poco de libertad. A las 23:58, la casa finalmente se quedó en silencio.
Lara apagó las últimas luces del salón y cerró con llave la puerta principal. El ruido de sus tacones subiendo las escaleras sonó como martillazos. Poco después, el silencio total se adueñó del lugar. Ernesto se levantó despacio y tomó la maleta. Sus ojos se encontraron con los de Alda, que respiraba hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. «Llegó el momento», murmuró él. Abrieron la puerta del cuarto con cuidado. El pasillo estaba envuelto en penumbra, iluminado apenas por la débil luz del vestíbulo. El sonido de su respiración les parecía demasiado alto, como si cada suspiro pudiera delatarlos. Al bajar las escaleras, cada peldaño crujía como si gritara. Alda se aferró al pasamanos, temiendo que el ruido bastara para despertar a Lara. Ernesto, adelante, mantenía el cuerpo firme, protegiendo a su esposa con la mirada alerta. En la sala, aún flotaba el olor a vino y comida. La mesa del banquete, ahora vacía, parecía burlarse de ellos, como si cada copa guardara todavía el eco de la humillación de horas antes. «Despacio», susurró Ernesto, abriendo la puerta de la cocina para llegar al patio. Llegaron al portón con el corazón en la garganta. La llave estaba en el bolsillo de Ernesto, envuelta en un trozo de tela para que el metal no hiciera ruido. Respiró hondo, la introdujo en la cerradura y la giró con suavidad. El clic seco resonó como un trueno en sus oídos. Se quedaron quietos unos segundos, inmóviles, esperando algún sonido del piso de arriba. Nada. El silencio seguía intacto. Alda pasó primero, sujetando la maleta con fuerza. Ernesto cerró el portón con cuidado, sin echar el cerrojo del todo. No querían dejar señales que pudieran despertar a la nuera enseguida. Afuera, la noche los recibió con un viento frío y un cielo sin estrellas. La calle estaba vacía, apenas iluminada por un poste que parpadeaba en la esquina. El silencio solo era roto por el ladrido lejano de un perro o el motor de un coche que pasaba a lo lejos. Empezaron a caminar de la mano, con pasos pequeños pero decididos. Cada metro recorrido era una victoria contra el destino cruel que los esperaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Alda con la voz quebrada. «A la terminal de autobuses», respondió Ernesto. «Allí siempre hay luz, gente, bancos para sentarse. Desde allí decidiremos el siguiente paso». Mientras caminaban, Alda miró hacia atrás una sola vez. La casa seguía allí, con la luz azulada del porche encendida. Era el hogar que se había convertido en prisión. Las lágrimas rodaron, pero no eran de debilidad, eran lágrimas de despedida. «Nunca imaginé que nos iríamos así», susurró. «Ni yo», contestó Ernesto. «Pero, de algún modo, es mejor que dejarnos llevar por la fuerza. Esta vez decidimos nosotros». Con cada paso, el miedo se hacía más pequeño. El aire frío de la madrugada traía consigo una sensación extraña de libertad. El peligro seguía ahí, pero ya no estaban atrapados. Sin embargo, el miedo volvió cuando escucharon el sonido lejano de un coche acelerando. Las luces aparecieron en la curva, iluminando por un instante la acera donde caminaban. Alda apretó el brazo de Ernesto. «Será», murmuró, recordando la furgoneta de la conversación. «Todavía no», dijo Ernesto, intentando mantenerse firme. «Es demasiado pronto para que sean ellos, pero debemos apresurarnos». La maleta se balanceaba en las manos de Alda, pesada, pero ella no la soltaba. Cada cosa dentro era una prueba de que no estaban locos, de que el plan de la nuera era real. A mitad del camino, los dos se detuvieron para recuperar el aliento. Se sentaron en el bordillo, uno al lado del otro, como tantas veces en el pasado, cuando esperaban el autobús después de un largo día de trabajo. «¿Te acuerdas?», dijo Ernesto con una media sonrisa. «¿Cuántas veces nos quedamos así, esperando el bus de las 4 de la mañana?» Alda sonrió entre lágrimas. «Y tú siempre decías que algún día todo sería más fácil. Y lo fue, por un tiempo», suspiró él. «Pero ahora no dejaremos que termine nuestra historia de esta manera». Alda le tomó la mano con fuerza.
Mientras estemos juntos, aún tenemos elección. Se levantaron y siguieron caminando. El reloj de la iglesia sonó a lo lejos. 1, 2, 3 campanadas. Cada sonido resonaba en el barrio dormido como un recordatorio de que seguían vivos, de que todavía había tiempo. Con cada calle que cruzaban, la humillación quedaba más atrás. Con cada paso, la dignidad volvía a levantarse, piedra por piedra. Y en esa madrugada, bajo el frío de la calle vacía, Alda y Ernesto ya no eran víctimas, eran sobrevivientes, dueños de su propia decisión. Caminaban no solo para huir de Lara, sino para reencontrar algo que creían perdido, la libertad de ser vistos como personas, no como una carga. El destino seguía incierto, la amenaza aún los rozaba, pero en ese instante la calle oscura era más hogar que cualquier casa. La calle estaba en silencio, pero el silencio de la madrugada nunca es inocente. Cada crujido del asfalto, cada hoja arrastrada por el viento, parecía tener un peso propio. Alda y Ernesto caminaban de la mano, con pasos cortos y rápidos, como quien lleva su vida entera en los pies. La maleta se balanceaba de un lado a otro, el cierre tintineando suavemente, y ese sonido parecía una campanilla capaz de despertar a todo el vecindario. «Despacio, Ernesto», susurró Alda con el corazón desbocado. «¿Y si alguien nos ve? Mejor que nos vean ahora, caminando como gente libre, que mañana, siendo llevados como prisioneros», respondió él sin mirar atrás. El aire helado de la madrugada les cortaba la piel, pero también traía una sensación que no sentían hacía meses, la de poder respirar por cuenta propia. Doblar la esquina fue como cruzar a otro mundo. La calle principal tenía faroles intercalados, pero muchos ya no funcionaban. Había tramos de oscuridad total y cada sombra parecía esconder un peligro. Un perro ladró con fuerza detrás de una reja, haciendo que Alda se encogiera y apretara el brazo de su marido. «Tranquila», dijo Ernesto firme, «solo es un perro». Pero por dentro, incluso él sentía el corazón latir con violencia. No sabían si alguien los estaba observando, si Lara ya había notado su ausencia o si los hombres de la furgoneta se habían adelantado. El miedo tomó forma cuando un coche apareció al fondo de la calle. Los faros cortaron la oscuridad, iluminándolos por unos segundos. Alda se heló, conteniendo la respiración. Ernesto la jaló hacia la acera, detrás de un árbol seco, y se quedaron inmóviles. El coche pasó despacio, ruidoso, pero siguió de largo. El conductor ni siquiera miró hacia ellos. Aún así, Alda no volvió a respirar hasta que las luces desaparecieron en la curva. «Puede ser cualquiera», murmuró Ernesto, «pero no tentemos la suerte. Iremos por las calles pequeñas». Se metieron por un callejón angosto, donde las casas dormían con las ventanas cerradas. El suelo estaba húmedo, olía a basura y a lluvia vieja, pero era más seguro que exponerse en la avenida. Después de unos minutos, Alda empezó a sentir el brazo adolorido. La maleta, aunque pequeña, pesaba como si llevara piedras dentro. Ernesto lo notó y extendió la mano. «Dame, yo la llevo un rato». «No, ya estás cansado». «Alda, toda la vida he cargado peso por los dos. Déjame hacerlo una vez más». Ella cedió, y por un instante se sintió más ligera. Pero el peso real era el del corazón, la duda de a dónde irían, de cómo sobrevivirían a partir de ahora. Llegaron a una pequeña plaza en medio del barrio. Un banco de madera, desgastado por el tiempo, parecía invitarlos a descansar. Se sentaron, respirando hondo, mirando los árboles que se mecían con el viento. «¿Te acuerdas de esta plaza?», dijo Ernesto observando alrededor. «Aquí trajimos a Daniel cuando aprendió a andar en bicicleta. Se cayó justo ahí, y tú lloraste más que él». Alda sonrió con los ojos húmedos, y se levantó diciendo, «Yo puedo solo». «Pues ahora somos nosotros los que debemos decir eso», suspiró Ernesto. Durante unos minutos se quedaron callados, escuchando el murmullo distante de la ciudad. Era como si el pasado regresara para recordarles que aún eran los mismos, más viejos,
Sí, pero todavía dueños de su voluntad. De pronto, el silencio se rompió por algo más cercano, pasos resonando en la acera lejana. Alda se estremeció. Ernesto se puso de pie al instante, sujetando con fuerza la mano de su esposa. «Vámonos. No podemos quedarnos aquí». Los pasos se hicieron más claros, más rápidos. Podía ser alguien volviendo del trabajo o un vecino madrugador, pero para ellos cualquier sombra era una amenaza. Aceleraron el paso, cruzaron la plaza y entraron en otra calle. El corazón de ambos golpeaba tan fuerte que parecía delatar su presencia. Mientras caminaban, Alda no podía sacar de su mente las palabras escuchadas días antes. La furgoneta llega a las 8, sin visitas por un tiempo. La imagen de la puerta cerrándose detrás de ellos, sin vuelta posible, la perseguía. Apretó el brazo de Ernesto. «Prométeme que no volveremos». «Te lo prometo», respondió él, firme. «Nunca más seremos una carga para nadie». Esa promesa pronunciada en mitad de la madrugada tuvo el efecto de una oración. Alda se aferró a ella como quien sostiene un hilo de luz en la oscuridad. Después de largos minutos comenzaron a oír sonidos diferentes, motores de autobuses, silbatos, voces nocturnas. La terminal no estaba lejos. El olor a gasoil mezclado con café viejo era inconfundible. «Estamos cerca», dijo Ernesto, con un suspiro de alivio. Alda miró a su marido y vio en sus ojos un brillo que no veía desde hacía mucho. Esperanza. «Cuando lleguemos, decidiremos hacia dónde ir, aunque sea a otra ciudad cualquiera, lejos de aquí, lejos de ella», completó Alda. Antes de doblar la última esquina, Alda se detuvo, giró y miró hacia atrás. La calle estaba oscura, silenciosa. La casa de su hijo ya no se veía, pero ella sabía que seguía ahí, con sus paredes frías y sus promesas rotas. «Adiós, Daniel», murmuró con lágrimas cayendo. «Ojalá algún día entiendas quién de verdad te amó». Ernesto puso un brazo sobre sus hombros y la guió hacia adelante. «Ahora no mires más atrás. Desde aquí solo seguimos adelante». Y así, con pasos firmes, cruzaron la última calle y entraron en el camino iluminado que conducía a la terminal. No sabían lo que les esperaba, pero sí lo que dejaban atrás: la humillación, el desprecio y la cruel intención de borrarlos de la vida de su propio hijo. En la madrugada fría, en el corazón de una ciudad dormida, dos ancianos caminaban no solo para huir, caminaban para probarse a sí mismos que aún tenían voz, dignidad y valentía. La terminal apareció ante ellos como un faro de concreto en medio de la noche. Las luces brillantes, los bancos de hierro, los autobuses que llegaban y partían lentamente. Todo parecía, al mismo tiempo, acogedor y hostil. Para Alda y Ernesto no era solo una terminal, era un refugio temporal, un lugar donde podían respirar sin el miedo de escuchar pasos detrás de la puerta. Alda apretaba la maleta contra el pecho, como si llevara un tesoro. Ernesto mantenía la espalda recta, aunque las rodillas le dolían más con cada paso. Se sentaron en un banco frío, apartado, donde la luz de los tubos fluorescentes los dejaba expuestos, pero también a salvo de la oscuridad exterior. «Estamos aquí», murmuró Alda, casi sin creerlo. «No nos atraparon». «Aún no», respondió Ernesto mirando a su alrededor. «Pero tenemos que pensar en el siguiente paso». El viento que entraba por las puertas automáticas traía consigo una corriente helada. Alda se encogió, subiendo el abrigo gastado hasta el cuello. El banco de metal parecía robarles el poco calor que les quedaba. Ernesto pasó un brazo por los hombros de su esposa, intentando darle abrigo. A su alrededor, algunas figuras dormían en los rincones de la terminal. Obreros esperando el primer autobús, viajeros retrasados, personas sin techo envueltas en mantas viejas. Cada rostro contaba una historia de huida, de búsqueda, de espera. Alda miró a Ernesto y la pregunta que temía escapó en un susurro. ¿Y si estamos destinados a vivir así, de banco en banco? Él la miró con firmeza. Mejor ser dueños de nuestra vida en un banco frío que prisioneros en una cama caliente sin dignidad.
Afuera, las bocinas y los motores seguían sonando. Un autobús llegó soltando humo, y decenas de pasajeros bajaron, arrastrando maletas, abrazando a familiares. Alda observó a esa gente con una envidia silenciosa. Todos tenían a alguien esperándolos, menos ellos. Suspiró hondo. Todos tienen a dónde ir. ¿Y nosotros? Nosotros nos tenemos el uno al otro, contestó Ernesto sin dudar. Y eso es más de lo que Lara jamás entenderá. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el estómago de Alda gruñó fuerte. No habían cenado de verdad, solo tragado unas cucharadas de arroz frío. Ernesto lo notó. «Voy a ver si consigo algo», dijo, poniéndose de pie con esfuerzo. «Pero, Ernesto, no tenemos mucho dinero. Tenemos lo suficiente para sobrevivir esta noche», aseguró. Caminó hasta la cafetería que aún estaba abierta y volvió con 2 panes sencillos y un café pequeño dividido en 2 vasos. Alda sostuvo el pan como si fuera un banquete. El café amargo bajó ardiendo, pero les dio calor. «Mejor que la cena de Lara», dijo Ernesto con una sonrisa cansada. Alda rió, una risa mezclada con lágrimas. Mientras comían, el miedo regresó. Alda observaba a cada persona que entraba a la terminal, un hombre con traje arrugado, una mujer con un niño en brazos, un joven con mochila. Cualquiera podía estar allí para buscarlos. «¿Y si Lara ya se dio cuenta de que nos fuimos?», preguntó nerviosa. «¿Y si mandó a ese hombre a buscarnos?». Ernesto respiró hondo. «Aunque lo note, no imaginará que vinimos aquí. Ella cree que somos demasiado débiles para caminar en la madrugada». «Pero no lo somos», murmuró Alda apretando su mano. «Ya no». Poco después, un empleado de la terminal se acercó. Un hombre sencillo, con chaleco amarillo, rostro cansado pero mirada amable. «¿Todo bien con ustedes?», preguntó, notando al matrimonio encogido en el banco. Ernesto dudó un segundo, pero respondió. «Sí, solo estamos esperando, decidiendo a dónde ir». El hombre los observó unos segundos. «Sé que no es asunto mío, pero si lo necesitan, hay un albergue a 2 calles de aquí. No es lujoso, pero tienen mantas y sopa caliente». Alda agradeció con los ojos llenos de lágrimas. «Tal vez vayamos. Como prefieran», dijo el hombre sonriendo. «Pero recuerden, nadie tiene que pasar frío aquí». Se alejó, dejando tras de sí un pequeño hilo de esperanza. De nuevo en el banco, Alda apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «Mira, Ernesto, incluso en medio de tanta maldad, todavía hay gente buena». «Siempre la hay», asintió él. «Lo que pasa es que a veces el mal grita más fuerte, pero el bien nunca desaparece». Alda cerró los ojos, respirando hondo. El recuerdo de la cena, de las palabras crueles de Lara, seguía doliendo. Pero en aquella terminal fría, el dolor se mezclaba con la certeza de haber hecho lo correcto. El reloj marcaba las 3:30 cuando Ernesto se levantó, estirando la espalda. «Tenemos que decidir», dijo. «O nos quedamos aquí hasta el amanecer o vamos al albergue. Mañana nos buscarán. No podemos estar donde nos esperan». Alda asintió. «Vamos al albergue. Al menos podremos descansar un poco». Él tomó la maleta, le ofreció la mano y la ayudó a levantarse. En sus miradas había cansancio, pero también una chispa nueva, la de quienes se niegan a ser descartados. Salieron de la terminal tomados de la mano, siguiendo el camino que el empleado les había indicado. La madrugada aún escondía peligros, pero también ofrecía elecciones. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alda y Ernesto estaban eligiendo por sí mismos. Mientras caminaban por la calle fría, lejos de los planes crueles de su nuera, tenían la certeza de algo. Quizá no sabían dónde dormirían mañana, pero al menos dormirían libres hoy. La noche fue larga, pero cuando el cielo comenzó a aclararse, Alda y Ernesto ya no sentían solo el frío del cuerpo, sino esa mezcla de miedo y esperanza que les golpeaba el pecho como un tambor. En el albergue les dieron una manta delgada y un plato de sopa rala. Nada de lujo, pero lleno de humanidad, mucho más de lo que Lara les había dado jamás.
Sentados en un banco de madera, con el sol tímido entrando por las ventanas altas, los dos se miraron en silencio. No había arrepentimiento, solo la duda de lo que vendría después. Fue entonces cuando una voz familiar resonó en el salón del refugio. «¿Papá? ¿Mamá?» Ernesto levantó la cabeza, incrédulo. Alda llevó la mano al pecho, con el corazón acelerado. Era Daniel, de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos, el saco arrugado y el rostro lleno de angustia. Corrió hacia ellos, jadeando, como quien había cruzado toda la ciudad buscando. «No lo creo», dijo con la voz temblorosa. «¿Qué hacen aquí?» Alda intentó hablar, pero las lágrimas le cortaron la voz. Ernesto respiró hondo y lo miró con firmeza. «Estamos aquí porque tu esposa quería mandarnos lejos, Daniel, lejos de ti, sin visitas, sin regreso». Daniel frunció el ceño, confundido. «Eso es imposible». Entonces Ernesto sacó de la maleta el documento arrugado que habían encontrado, lo puso en las manos del hijo. «Léelo». Daniel tomó el papel y al ver el título «Autorización de alojamiento permanente», sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recorrió cada línea con los ojos muy abiertos. El papelito amarillo con la nota «Firme aquí» parecía gritarle a la cara. «No, no puede ser», murmuró. «Ella no haría algo así». Alda, llorando, se acercó. «Lo escuchamos con nuestros propios oídos, Daniel. Dijo que quería tranquilidad, que no pensaba ser niñera de viejos. Planeaba dejarnos en un lugar lejano, sin derecho a visita». El hijo dio un paso atrás, aturdido. El papel temblaba en sus manos. «Yo no lo sabía», balbuceó Daniel. «Ella dijo que ustedes estaban cansados, que necesitaban cuidados. Yo le creí». «Creíste mal», interrumpió Ernesto con voz firme. «Creíste tanto que casi nos pierdes para siempre». Daniel se llevó las manos al rostro, sintiendo el peso de la verdad hundirle la conciencia. Volvía a parecer un niño perdido, sin saber qué hacer. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó con un tono de rabia contenida. «Probablemente durmiendo, satisfecha con su plan», respondió Ernesto. «Pero hoy va a escuchar nuestra voz». Daniel miró a sus padres, con culpa en los ojos. «No sé cómo pedir perdón». «No lo pidas», dijo Alda con la voz rota. «Demuéstralo, demuestra que todavía existe el hijo que prometió no abandonarnos nunca». Horas más tarde, los tres regresaron juntos a la casa. El camino fue silencioso, interrumpido solo por el sonido apurado de los pasos de Daniel. Alda sostenía el brazo de Ernesto, que mantenía el rostro serio, preparado para el enfrentamiento. Al abrir la puerta, encontraron a Lara en la sala, con bata, tomando café como si fuera otra mañana cualquiera. Al verlos, su sonrisa se borró por un instante, pero volvió pronto, teñida de burla. «Vaya, mírenlos, huyeron como niños, y el niño vino a buscarlos. ¡Qué escena tan ridícula!». Daniel lanzó el documento sobre la mesa con fuerza. «Ridículo es lo que tú hiciste». Lara palideció. Intentó reír. «Eso, solo un papel de apoyo, nada grave». Lo malinterpretaron. «¿Sin visitas por meses?», señaló Daniel. «¿Alojamiento permanente?». «Me mentiste, Lara». Ella trató de mantener la compostura, pero su máscara se caía poco a poco. «Yo solo quería paz. Quería recuperar nuestra casa. La paz no se consigue destruyendo a quienes me dieron la vida», gritó Daniel, su voz retumbando por la habitación. Alda lloraba en silencio. Ernesto se mantenía firme, observando con los ojos humedecidos, pero sin derrumbarse. «Daniel, no entiendes», insistió Lara. «Son una carga. Están arruinando nuestra vida». «Ellos son mi vida», exclamó él con la voz quebrada. «Todo lo que soy se lo debo a ellos». «¿Y tú querías desecharlos como basura?». Lara retrocedió, pero no había manera de borrar lo que estaba escrito, ni lo que ya se había dicho. El silencio que siguió fue la sentencia final. Daniel respiró hondo, miró a sus padres y luego a su esposa. «Si alguien debe irse de esta casa, no son ellos, eres tú». La mirada de Lara se llenó de rabia e incredulidad.
Intentó hablar, pero la voz de Daniel sonó más firme que nunca. «Basta». Ella dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco y subió las escaleras sin decir una palabra. La puerta del dormitorio se cerró con un estruendo. En la sala, el silencio volvió, pero esta vez era distinto. Daniel se volvió hacia sus padres con lágrimas en los ojos. «Fui ciego, fui débil. Dejé que ella hablara más fuerte que ustedes. Perdónenme». Alda fue la primera en abrazarlo, llorando como si hubiera esperado ese momento toda la vida. Ernesto, tras unos segundos, se unió a ellos. Los tres quedaron así, abrazados, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si las heridas pudieran al fin empezar a sanar. «No importa lo que pasó», dijo Ernesto en voz baja. «Lo que importa es que ahora sabes la verdad». Daniel se secó las lágrimas y prometió: «Nada ni nadie volverá a alejarlos de mí». Ese momento no borraba los meses de dolor ni las heridas provocadas por las palabras crueles de Lara, pero traía algo que parecía perdido: esperanza. Alda tomó la mano de su hijo y lo miró a los ojos, como cuando él era un niño. «Nunca lo olvides, Daniel. El amor de los padres no es una carga, es raíz. Y una raíz no se arranca sin que el árbol muera con ella». Daniel asintió, con el alma marcada por la lección. Y así, aquella mañana, la verdad salió a la luz. Lara fue desenmascarada y los abuelos recuperaron la voz que habían intentado silenciar. La mañana que amaneció en aquella casa no fue como las demás. Las paredes, que antes guardaban ecos de risas crueles, ahora estaban sumidas en un silencio distinto. Un silencio pesado, pero también necesario. O ChatGPT dice: el peso de la verdad se había instalado allí y nada podría volver a ser como antes. Daniel seguía sentado en el sofá, con el documento arrugado aún entre las manos. Sus ojos enrojecidos delataban la noche sin dormir y el impacto de la revelación. Parecía un hombre que por fin despertaba de un largo sueño, dándose cuenta de cuánto había estado ciego. Alda y Ernesto estaban de pie, uno al lado del otro, observando a su hijo. No había rabia, pero tampoco alivio inmediato. Solo una expectativa silenciosa, la de saber si, después de todo, Daniel finalmente elegiría la verdad. Lara bajó las escaleras con pasos firmes, el albornoz de seda moviéndose como si aún intentara sostener una imagen de superioridad, pero sus ojos tensos traicionaban el miedo a perder el control. «Ustedes no entienden», dijo, con la voz llena de veneno. «Solo quería paz, quería orden en esta casa». Daniel se levantó, con el papel temblando entre los dedos. «La paz no se construye borrando la historia de una familia. Quisiste separarme de mis padres, engañarme. Eso no es paz, Lara. Eso es crueldad». Ella soltó una risa rota. «Siempre fuiste débil, Daniel. Ellos siempre fueron una carga. Y nunca tuviste el valor de admitirlo». «No», respondió él con firmeza, su voz resonando como nunca antes. «Débil fui yo, por dejar que hablaras por mí. Pero hoy hablo yo. Hoy elijo». Lara palideció. Intentó contestar, pero vio en los ojos de Daniel que la batalla estaba perdida. Volvió a subir las escaleras y cerró la puerta del dormitorio con violencia. Era el fin de su máscara. En la sala volvió el silencio. Daniel se acercó a sus padres con lágrimas en los ojos. «Les fallé. Permití que los humillaran, que los trataran como extraños dentro de su propia casa». Su voz se quebraba, pero cada palabra salía cargada de verdad. «Si pudiera volver atrás», Alda lo interrumpió, apoyando su mano temblorosa sobre la suya. «No mires atrás, hijo. Mira hacia adelante. Lo que importa es lo que harás de ahora en adelante». Ernesto, con mirada firme y emocionada, añadió: «Las palabras no curan heridas, Daniel, pero los actos sí pueden cerrarlas». Daniel asintió, respirando hondo, con la decisión grabada en su rostro. «Entonces voy a demostrarlo. Voy a probar que sigo siendo el hijo que ustedes criaron». En los días siguientes, el cambio se sintió en cada rincón. Daniel anuló todos los documentos que Lara había preparado.
Ningún trámite de internamiento o acogida siguió en pie. La casa, antes fría, volvió a llenarse de vida. Alda regresó al jardín, cuidando sus plantas con una sonrisa al ver las primeras flores abrirse. Ernesto volvió a caminar por el barrio, saludando a los vecinos con la cabeza en alto. Daniel, por su parte, se volvió una presencia constante. Ayudaba a su madre en la cocina, acompañaba a su padre al médico y se sentaba a escuchar las historias que antes no valoraba. Cada gesto era una disculpa silenciosa, cada acción un ladrillo reconstruyendo la confianza perdida. Lara, aislada, se consumía en su propio veneno. La imagen de esposa perfecta se derrumbó ante los vecinos que murmuraban sobre su plan cruel. Lo que antes era admiración se convirtió en desprecio. Ya no tenía cómo borrar lo que todos sabían. Una tarde, Daniel llevó a sus padres a la plaza donde años atrás había aprendido a andar en bicicleta. Se sentaron en el mismo banco de madera, ahora desgastado por el tiempo. El hijo miró el lugar y sonrió con melancolía. Fue aquí donde les dije, puedo solo. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero solo pude porque ustedes estaban ahí, sosteniéndome antes de caer. Alda lloró, apoyando la cabeza en su hombro. Ernesto, emocionado, dijo, y estaremos contigo hasta el final, Daniel. Pero ahora te toca a ti sostenernos a nosotros. Lo haré, prometió él. Nunca más dejaré que alguien les quite lo que más merecen. Respeto. Los días siguieron, pero la herida de esa historia dejó una marca eterna. Alda y Ernesto demostraron que, incluso en la vejez, se puede tener fuerza para luchar por la dignidad. Demostraron que el coraje no depende de la edad, sino de la decisión de no aceptar ser tratado como una carga. Daniel aprendió que ningún éxito justifica darle la espalda a las raíces, que escuchar a quienes siempre estuvieron a su lado vale más que cualquier comodidad. Y Lara se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando el orgullo y la crueldad hablan más fuerte. Se pierde todo. Una tarde, los tres estaban sentados en el patio. El cielo, pintado de tonos anaranjados, reflejaba paz. Alda regaba sus plantas con calma. Ernesto leía el periódico y Daniel los observaba con una sonrisa tranquila. Me han enseñado más ahora, en silencio, que en toda mi infancia, dijo él. Me enseñaron que el amor no es una carga, es una raíz. Alda levantó la mirada, emocionada. Ernesto asintió. Y una raíz, hijo, dijo él, no se arranca sin que el árbol muera con ella. Daniel tomó las manos de sus padres, formando un círculo que parecía indestructible, y en ese instante todo lo que había sido roto empezaba a reconstruirse. La fuga a medianoche, los pasos apurados por la calle oscura, el frío de la terminal, las lágrimas y el miedo, todo eso se transformó en una prueba de que la dignidad no se arrebata, de que el amor de los padres nunca debe verse como un peso. Al final, no fueron las paredes de la casa las que definieron a la familia. Fue la valentía de dos ancianos que se negaron a aceptar la humillación. Fue la transformación de un hijo que, al borde de perderlo todo, aprendió a ver lo esencial. Y la frase que quedó resonando como una lección final fue sencilla pero eterna. Quien olvida sus raíces pierde la fuerza, pero quien reconoce de dónde viene construye un futuro que nadie puede destruir.